Se celebraron elecciones el pasado domingo en la Comunidad de Madrid, en la región de Madrid. Y ocurrió lo que ya venían anticipando las encuestas. Ahí no hubo realmente sorpresa, porque se produjo una victoria contundente de la señora Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace 2 años, candidata a repetir en el puesto por el Partido Popular, que fue el más votado, casi incluso consigue mayoría absoluta, con unos 60 escaños en el Parlamento autonómico y faltándole solo unos 4 para poderse manejar para la mayoría absoluta y por tanto poder manejarlo todo tranquilamente sin necesidad de tener que entrar en alianza con otras fuerzas políticas. El Partido Popular, reitero, fue el más votado en 177 de los 179 municipios de la región, incluida Madrid, que es la capital, y todos sus distritos y localidades de más de 1000 habitantes. Ahí se impuso abrumadoramente el Partido Popular, con su candidata principal, que era la señora Ayuso, que hizo una campaña inteligente, entiendo yo, y eso explica en parte su triunfo, porque ella capitalizó inteligentemente el descontento en la Comunidad de Madrid con el manejo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez de la pandemia. Y sus ataques se centraron precisamente en eso. Todos sus argumentos, todos sus ataques iban dirigidos al gobierno central. Y de ahí no se desvió, aunque la oposición trató de meter otros elementos en la campaña para tratar de debilitarla. Y eso no se pudo lograr. Llama la atención, y es una de las cosas más resaltantes de este resultado, la participación de Unidas Podemos en los comicios, con el señor Pablo Iglesias como su candidato. Pablo Iglesias era vicepresidente del gobierno y entonces deja ese puesto en el ámbito nacional para dedicarse a la política regional, entendiendo que ahí había una oportunidad para catapultar a Podemos como organización política. Y los resultados fueron tan desastrosos que el propio Iglesias, pocas horas después de conocerse los resultados, anunció que se retiraba de la política y que no iba a ser un tapón, que él se declaró fracasado y que él no iba a ser un tapón para la necesaria transformación, el necesario relevo del liderazgo dentro de ese partido que él fundó hace apenas 7 años, porque Podemos es una organización joven, lo mismo que Ciudadanos, que fueron de estas organizaciones que han surgido en los últimos años en España. El Partido Popular logró imponerse y prácticamente tenía una alianza con Ciudadanos, que es otra organización de la derecha moderada. Y se estaba previendo también la posibilidad, en caso de que fuera necesario, de una alianza con Vox, que es una organización de la extrema derecha.
Pero Ciudadanos tuvo un desempeño electoral desastroso. Prácticamente desaparece del mapa político, con cerca de un 3% de los votos, cuando tenía una presencia mucho mayor en el escenario político regional. Y Vox, aunque sumó un escaño más, realmente ahí se produjo un resultado interesante, porque era una organización que venía creciendo elección tras elección, y ahí tuvo un parón. Y el voto de la derecha lo concentró el Partido Popular. Dicen que eso es un adelanto de lo que viene, un reemplazo, una sustitución, un desplazamiento del gobierno de Pedro Sánchez. Pero eso todavía no está muy claro, porque en España no es como antes, que habían solo 2 actores políticos. Ahora hay varias organizaciones que influyen en los resultados. En un ámbito ya nacional las cosas pudieran ser distintas, pero Madrid siempre ha influido o siempre ha sido un indicador de cómo las cosas pudieran evolucionar en el plano nacional. Y esa importancia, esa es la connotación, el carácter que se le ha dado a esto. A mí me parece que el señor Pablo Iglesias cometió muchos errores, pero muchos errores. Desde el principio derrochó ese capital político que consiguió durante esas jornadas de lucha en el marco de la crisis que vivió España como consecuencia de la crisis del 2008. Porque Podemos fue una expresión política de esa inconformidad. Y el nivel de aceptación que logró en un momento determinado esa nueva organización política fue justamente una expresión de la inconformidad, sobre todo con la izquierda, con el manejo del Partido Socialista. Porque el Partido Socialista dejó de ser la opción de la izquierda, dejó de ser lo que había sido históricamente, para convertirse en un partido neoliberal más. Y eso tuvo para esa organización política un alto costo. Pero Podemos olvidó el origen de ese empuje, o olvidó a qué se debió precisamente su nacimiento. Y paulatinamente comenzó a entrar en negociaciones con esa fuerza política que con la que la gente estaba decepcionada. Bueno, además de eso, internamente el manejo de Podemos fue por parte de Pablo Iglesias y su grupo, la gente que le rodeaba, fue realmente desastroso. Porque hoy en día, el último de los fundadores de Podemos es el señor Pablo Iglesias. El último de los fundadores. Todos fueron víctimas de un proceso de purga interna, dirigido por el propio Pablo Iglesias, que no entendió realmente, creo yo que no entendió la realidad en la que él se estaba moviendo. Porque, por ejemplo, su consigna en esta campaña electoral fue fascismo o democracia. Fascismo o democracia, en una pelea con una organización política tradicional en España como el Partido Popular, que usted puede decir que es un partido de la derecha, siempre lo ha sido, pero el Partido Popular tú no puedes decir que es un partido fascista, porque ha sido gobierno y porque en la práctica se ha demostrado que no tiene esa naturaleza. Y que tú no le puedes vender a la gente de que lo que está en juego es precisamente eso, la democracia, y que España puede caer en el fascismo, aunque se veía claramente la posibilidad de una alianza con extrema derecha.
una alianza con extrema derecha. Pero creo que España ha estado muy lejos de eso y la gente lo percibió así. Y ese eslogan de campaña, realmente nadie le hizo caso a eso. Nadie le hizo caso a eso. Es más, sí tuvo una gran repercusión la consigna de la señora Ayuso, que decía socialismo o democracia. Socialismo o democracia. Tú a Pablo Iglesias sí le podías, a la gente sí tú lo podías atemorizar con ese tipo de consigna. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vimos a un Pablo Iglesias en momentos determinados defender al gobierno de Maduro, que para el europeo es realmente difícil de defender. Difícil de defender. Y yo creo que ahí se cometieron muchos errores. La división interna y además de eso, un desconocimiento de lo que realmente la gente estaba demandando. Fíjense que hay un movimiento que se llama Más Madrid, que es un desprendimiento de Juntas Podemos, que tuvo mejor desempeño que Podemos. Tuvo mejor desempeño que Podemos. Eso es una lección más de que los problemas internos realmente tienen un tremendo costo político para las organizaciones, para las formaciones políticas. Yo siempre he dicho eso. Cuando yo he ponderado el éxito de los partidos, esos que se han logrado manejar, que han sido exitosos en el ejercicio del poder y que han ganado muchas elecciones, si usted lo busca, usted va a encontrar, entre todas las explicaciones, hay un elemento que es importante: la unidad interna y la capacidad, naturalmente, para usted elaborar políticas. En España, Podemos cometió gravísimos errores, que es lo que ha determinado este pésimo desempeño electoral. Hay un elemento importante aquí y es el énfasis que hizo la señora Ayuso en la importancia de la Comunidad de Madrid, de mayor peso económico en toda España, en el contexto nacional. Esto yo creo que fue inteligente porque hay unos movimientos separatistas y sutilmente hay ahí un mensaje que ayudó a catapultar a la señora Ayuso. Además, y ese es otro elemento que yo creo que Juntas Podemos y el señor Pablo Iglesias no manejó muy bien, está precisamente esa cuestión. El tema de los movimientos separatistas y la posición que frente a eso adoptó Juntas Podemos, que era una posición que se entendió que hacía concesiones, importantes concesiones a esos grupos. Felipe González llegó a acusar, y ese fue otro elemento, Felipe González llegó a acusar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez particularmente de estar interesado exclusivamente en mantenerse en el poder, más allá de las cuestiones de principio. Y se estaba refiriendo precisamente, él nunca ha pasado a Pablo Iglesias, porque recuerden que cuando el partido Podemos en aquel entonces, las encuestas lo colocaban por encima del PSOE y como fuerza mayoritaria, porque hubo un momento en el que Podemos se posicionó muy bien, el señor Felipe González salió diciendo que él era partidario de una alianza del PSOE con el Partido Popular para bloquear eso, que él entendía que era de alto riesgo para España. Eso lo llegó a plantear. Nunca ha visto muy bien ese movimiento de izquierda. Y una de las cosas que él critica es precisamente la posición con respecto
a esos movimientos independentistas. Poco antes de las elecciones hizo una declaración que yo creo que fueron unas declaraciones anti-Partido Socialista. En medio de unas elecciones, tú acusar a Pedro Sánchez de que no había manejado bien el tema de salud y decir que él lo que le importaba era mantenerse en el poder al margen de asuntos de principio, decir eso en medio de unas elecciones, tú asumir una posición contraria a la organización. Yo creo que es un asunto que está sumamente claro. Bueno, así es como quedaron las cosas en la Comunidad de Madrid después de estas elecciones. Y hay más o menos algunas incógnitas que con el paso del tiempo ya en el plano nacional se irán despejando. Vamos a hacer la última pausa, volvemos en un momentito.